Hola, ¿qué tal? Soy Daniel Marzoa. Mucho se ha hablado acerca de la gracia y en las congregaciones se acostumbra a decir que estamos bajo la gracia y no bajo la ley. Pero, ¿qué significa realmente, en términos prácticos, vivir bajo la gracia? Bueno, el día de hoy, bajo la luz de la palabra del Señor, la Biblia, vamos a explicar en qué consiste el pacto de la gracia y cómo podemos hacerlo válido para nuestras vidas. Quédate en Reflexiones sin Fronteras. Reflexiones sin Fronteras. El tema de hoy: la gracia, el pacto renovado. Pueblo de Dios Santísimo, buscadores de la verdad, hermanos que se encuentran en los diferentes remanentes del planeta en la dispersión, gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos cada semana en cada enseñanza. Yo soy Daniel Marzoa y el día de hoy tenemos una enseñanza maravillosa, muy interesante, y nos acompaña de este lado de las cámaras el hermano Hugo Solís. Hermano mío, ¿cómo estás? Bienvenido aquí. Hermano. De este lado. Buenas tardes, gracias. ¿Qué significa estar bajo la gracia? ¿Qué es lo que nos dice la Escritura, hermano? Bueno, la gracia es el don que el Padre Celestial otorga a la humanidad por medio de su Hijo, Yahshua HaMashiach. ¿Y en qué consiste esa gracia? Que por medio del sacrificio de nuestro Señor Yahshua HaMashiach en el madero, podemos tener sanación de nuestra alma, rehabilitación de nuestro camino y principalmente reconexión con nuestro Padre Celestial, reconciliación y por ende la salvación de nuestra alma. En el principio, cuando Yahweh, el creador del universo, forma al hombre con sus manos y le da aliento de vida, no creó a la humanidad pensando en que estuviera separada de él. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el pacto que conocemos como Tanaj ocurre después, porque en un principio no había necesidad de una ley ni de nada, porque el ser humano, tanto Adán como Eva, estaban en comunión perfecta en el paraíso. Al principio, cuando el ser humano fue creado, estaba en perfecta armonía y en comunión total con su Creador. Tras rebelarse y desobedecer la orden que Yahweh les dio, la mujer y el varón provocaron que se rompiera la comunicación entre ellos. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo: tengan muchos hijos y llenen la tierra y gobiernenla. Dominen a los peces y a las aves, y a todos los animales que se arrastran. Después les dijo: miren, a ustedes les doy todas las plantas de la tierra que producen semilla, y todos los árboles que dan fruto. Todo eso les servirá de alimento. Pero a los animales salvajes, a los que se arrastran por el suelo y a las aves, les doy la hierba como alimento. Génesis 1, versículos del 27 al 30. Bueno, entonces, en un principio, el ser humano estaba conectado con su Creador en el huerto del Edén. Vieron la caída, después viene una ley que Dios establece para su pueblo en miras de que se renovara esa conexión. ¿Y cómo se iba a renovar, a reestructurar esa conexión? ¿Cómo se iba a reconectar el ser humano con su Creador? A través del sacrificio en la cruz de Yahshua. Pero mientras llegaba el Salvador, existía la Torá, la ley. Y había una ley que implicaba sacrificios rituales. Pero llega Yahshua y se acaba todo eso. Así es, mi hermano. Hay que dejar muy claro que, como dice la Escritura, ya decía el apóstol Pablo, ya no estamos bajo el layo de la ley, o sea, como el cuidador, el que está cuidándonos mientras llega el que es el Padre, el que realmente va a estar a cargo de ti. O sea, la ley lo que hace es exponer nuestro pecado. Te dice: mira, estás mal en todo esto. La ley la ves y tú: estoy mal. Pero no te cubría, o sea, va bien, sí te cubría los pecados, pero solo por un año. Y después tenías que volver a hacer sacrificio, llevar al templo y hasta a Jerusalén. Pero con Yahshua, por eso cuando Él muere en la cruz se rasga el velo del templo que cubría el lugar santísimo. Ya tenemos acceso directo hacia el Padre Celestial a través de Yahshua. Ese es el pacto de la gracia, que creamos en el Hijo de Dios. ¿Y cómo creemos en el Hijo de Dios?
Él dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y Él nos decía que si lo amábamos, teníamos que obedecer su ley. La gracia implica que el pueblo de Dios ya no está sujeto a un sacerdocio como los rabinos, como lo señalaba la Torá. Sí, sacerdocio levítico, sí, así es. El sacerdocio al que estamos ahora es el sacerdocio según la orden de Melquisedec, donde el Señor Yahshua HaMashiach, Jesucristo para muchos hermanos, es el supremo sacerdote. Así es. Y el cual hizo un sacrificio único, perfecto y para siempre, por el cual Él se ofrece en expiación por nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, y por Él hallamos una reconexión con nuestro Abba Kadosh. A través de Él. Pero ojo, lo que acabas de decir es muy importante. La Escritura dice que Jesucristo, Yahshua, es el mismo ayer, hoy y por siempre, por los siglos. ¿Qué significa esto? Que todo lo que dice la bendita palabra de Dios se aplica en 3 tiempos y siempre todo lo que veamos está en 3 tiempos. Eso incluye el tema de la salvación, porque una de las 2 cosas que vino a hacer Yahshua, primero, reconectar a la humanidad con Él mismo, reconciliarla, y 2, darnos vida eterna. Esos son los 2 propósitos de la gracia, de la salvación, de las buenas nuevas que vino a traernos el Hijo de Dios. Pero aquí hay un detalle muy importante. La salvación tiene 3 tiempos. Cuando tú decides, sí, yo creo en ti, Señor, te acepto como mi Señor y Salvador y decido seguir tus caminos y obedecer tu ley. Ese es el primer paso. Pasado, presente, lo sigo haciendo, te sigo reconociendo, te sigo buscando, sigo leyendo tu palabra, me congrego, oro a ti en cada oportunidad. Presente y futuro, lo tengo que seguir haciendo hasta mi último aliento. Por Así eso es. Yahshua dijo, el que persevere hasta el fin. No dijo, si me aceptaste, no, ok, no hay problema. No, dijo, al que persevere hasta el fin, ese es el que va a ser salvo. Entonces, Así ¿qué es. significa? Que la salvación es pasado, presente y futuro. Por eso es que la salvación se puede llegar a perder si nos descuidamos. Es importante entender eso, pero la gracia no es para condenar, porque Yahshua no vino a condenar a la humanidad, pero la condenación dice en el libro de Juan que consiste en que la luz vino al mundo y la gente prefirió seguir en sus caminos despreciando a Yahshua, su sacrificio en la cruz. En el Brit Hadash hay muchos ejemplos en los que nuestro Señor Yahshua señalaba qué es lo que debía hacer una persona una vez que recibe la fe. Por ejemplo, de esas personas que por las cuales Él hizo milagros, Él les recomendaba encarecidamente, vete y no peques más. Para que no te venga algo peor. Para que no sea que te venga algo peor. ¿Qué significa eso? Que una vez que recibiste la bendición del Señor, debes reconocer que ya no puedes andar igual. Y eso que estamos hablando de personas que recibieron el milagro y quizás seguramente a partir de allí recibieron también la palabra del Señor Yahshua y entonces ya lo recibieron como Señor y Se Salvador volvieron discípulos y también. empezaron a andar en el camino que enseñaba el Señor Yahshua HaMashiach. Pero ¿qué dijo el Señor también? El que me ama guardará mi palabra. ¿Y qué es la palabra? Que el Señor, siendo el verbo de Dios, la palabra, la Torah viviente, es todo lo que viene en la Sagrada Escritura. Entonces, ¿qué decía también el apóstol Pablo? Toda escritura es buena para redarguir, para enseñar, para instruir. En ese tiempo no existía el Brit Hadashah como lo conocemos, porque apenas estaba escribiendo con los Hechos de los Apóstoles los que estaban guardando las enseñanzas de nuestro No Señor existía lo que se Yahshua. conoce como Nuevo Testamento, que es el Brit Así Hadashah, es. no existía. Entonces, ¿a qué se refería el apóstol? Se refería a lo que ya estaba escrito, quiere decir la Torah. Que se conoce, ¿no? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. A esos libros es a los que Pablo se refería y a los que Yahshua se refería cuando decía obedezca la ley de mi Padre, a la Tanaj, porque el Nuevo Testamento como tal, que de hecho lo correcto es llamarlo pacto renovado, no existía. No había Apocalipsis, no había Hechos, no había Romanos, no había Efesios, no había nada. Pero Él nos vino a explicar la Torah como nunca antes, a decirnos, miren, esto se explica o se aplica de una forma práctica de esta manera. Por ejemplo, un ejemplo práctico, el Shabbat, que mucha gente dice, no, que el Shabbat no se debe de guardar, pero es un mandamiento. Y además, el Shabbat ni siquiera es un mandamiento. Es algo que estableció desde antes de los mandamientos. Así es. Porque Yahweh descansó el 7º día, después de la creación. O sea, Él reposó. Abraham
no estaba bajo la ley, y sin Así embargo es. él guardaba Shabbat, guardaba el Así día de es, reposo. así es. El Shabbat está por encima de incluso todos esos mandamientos, a la par de amarás a tu Dios. Entonces el Shabbat es algo supremo, algo maravilloso. Y es el día en donde ocurren los milagros. Es el día de los milagros. Así es. Así que guarda el Shabbat, brother, porque en Shabbat hay milagros, hay respuestas, hay bendición. Es un día que el Señor, nuestro Padre, bendijo el Shabbat. Y bueno, hay que recordar que cuando Moisés subió al monte Sinaí, ahí le dio las tablas de la ley, lo que conocemos como los 10 mandamientos. Uno de ellos, en la Sagrada Escritura señala, guardarás el Shabbat, o sea, Es el cuarto mandamiento. Sí. es el cuarto mandamiento. ¿Cómo puede ser que algunos hermanos puedan decir, si se les pregunta, ¿están vigentes los mandamientos? No matarás, ¿no? Dicen, sí. Entonces, ¿por qué si esos están vigentes? ¿Por qué el cuarto mandamiento se excluye y dice, no, ese ya no es vigente? En la Sagrada Escritura no hay ninguna parte en que diga que se fue abolido el sábado como día en que se debe guardar para el Señor, para meditar en Él, para reposar. Pasa que es una situación muy compleja que ya explicaremos en otra enseñanza. Así ¿no? es. El por qué se abolió el Shabbat, pero bueno, Sí. fue parte de una obra de la oscuridad, pero no desde Yahweh. Por ejemplo, hay cosas que el Señor Yeshua con este nuevo pacto, el pacto renovado, este pacto de la gracia, amplió. Por ejemplo, anteriormente decía, no cometerás adulterio. Y Yeshua dice, pero espérame, antes era simplemente si yo cometo el acto, el problema. Pero ahora Yeshua lo llevó a un punto que se vuelve, wow, porque ahora se va al nivel del corazón espiritual, la mente es el corazón espiritual. Digo, si tú en tu mente empiezas a decir, no, que esa mujer me gusta y ya es como si lo hubieras hecho. O sea, si tú piensas en golpear a una persona, aunque no la golpees, para el Padre ya la golpeaste. Si tú piensas en matar a alguien, aunque no lo hayas matado, para el Padre ya lo cometiste. Si tú piensas en estafar a alguien, en robarle, maquinas algo contra la gente, todo eso el Padre lo toma en cuenta como si lo hubieras hecho, aunque no lo hayas hecho. O sea, llevó los mandamientos a un nivel pesado. Mucha gente dice, no, es que Yeshua todo era puro amor y todo eso, el Dios del Antiguo Testamento era un Dios muy estricto y el Dios del Nuevo Testamento o del Nuevo Pacto Renovado es un Dios de puro amor y misericordia. ¿Te acuerdas cuando te comenté que en Twitter, bueno, ahora ex, una persona me decía, no, es que Dios es pura misericordia y puro amor? Yo le dije, pero recuerda que también Dios castiga la maldad. Y eso es fuego consumidor. Y esa chica me responde, no voy a decir el nombre, ¿verdad? Me respondía, no, ese Dios no es el Dios que yo creo. Mi Dios es puro amor. No me pide nada, no me pide que me arrepienta, yo puedo hacer lo que quiera porque estoy bajo la gracia. Yo puedo hacer lo que quiera. Pero es que es un mal entendimiento de la Escritura. Ya lo dijo el Señor, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué significa niéguese a sí mismo? Que ya no puedes andar en los deseos en los que andabas antes de seguirlo a Él. Ya no puedes hacer tu voluntad, sino la voluntad de Él, ¿verdad? Entonces, hay muchos ejemplos allí en la Sagrada Escritura de lo que el Señor quiere. Obviamente, no vamos a ser perfectos. De repente, vamos a caer en debilidades, podemos pecar, pero eso no implica que vivamos una vida de pecado. No es lo mismo caer en pecado por debilidad que vivir una vida de pecado. Podemos Así pecar, pero una cosa es que te equivoques porque de repente uno puede dejarse arrastrar por la circunstancia. Me ha pasado que de pronto digo algo, por ejemplo, una mentira se me sale. Lo he llegado a hacer, de verdad. Y no sabe cómo me siento mal y le pido perdón, Padre, no debí haber dicho esto. Y dicen que el fin justifica los medios. No es verdad. La regaste, te equivocaste, o me enfurezco, pierdo los estribos y ya le grité a mi jefe, ya le grité, incluso le he llegado a gritar a personas que amo y me duele, me pongo hasta a llorar, hermano, de verdad, lloro, pero ya lo hice y ahí es donde entra la gracia. O sea, la gracia, ¿qué significa? Bueno, fíjense, la ley es para que la obedezcamos, la Torah, pero ningún ser humano puede cumplir la Torah al 100%, nadie. Si fallas en uno, fallas en todo. Eso fue lo que dijo la Escritura. La Escritura dice muy claro, si yo fallo en no mentir o no desear algo, no codiciar algo, ya fallé en toda la ley. Y entonces, ¿qué es lo que hago? Me arrepiento, vengo ante el trono de gracia, Señor, perdóname. En el nombre de Yeshua le pides y te arrepientes de corazón. Y ahí es donde entra la gracia. O sea, la gracia compensa
lo que falta. Es como cuando tú, por ejemplo, vas a la escuela, hiciste todo lo que pudiste, te esforzaste en esa materia y sacas un 7 y necesitabas un 8 para pasar. 8 y sacaste 7.5 y el profesor dice, no, pues estás reprobado. Haz de cuenta que así es. La ley dice que estás frito, pero entonces viene la gracia, que en este caso el profesor, el Padre Eterno, dice, bueno, pero este muchacho cumplió, llegó siempre a tiempo, se esforzó, no era indisciplinado, era una persona que participaba, le vamos a poner el 8. Esa es la gracia, señores. La gracia compensa, es el cachito que te falta, ese pedacito, ese punto que te faltaba para alcanzar y lo logré, aprobé, soy salvo. ¿Sí? Eso es la gracia, te da lo que te falta cuando tú estás alineado con Dios, haciendo su voluntad, obedeciendo su ley, y aún así te llegas a equivocar porque somos imperfectos. Entonces Yeshua es cuando entra, invoca su nombre, viene Yeshua y entonces Él compensa a través de su sacrificio lo que no pudiste lograr, lo que yo no pude lograr, lo que no pudiste lograr. Así es, hermano, es la suplencia de nuestra debilidad, porque ya lo dijo el Señor Yeshua HaMashiach, sin mí nada pueden hacer. O sea, sin su sacrificio en la cruz, sin la gracia que Él nos ofrece redentora, no podemos llegar por nosotros mismos a la salvación, ni por la ley, ni por ninguna otra cosa, ni porque digamos, es que yo soy bueno y compasivo. Si no aceptamos a Yeshua como nuestro Señor y Salvador y como el único camino para llegar al Padre, todo va a ser en vano. Todo. Si tú tienes a Yeshua, nada te falta. La Escritura dice, si yo tengo a Yahweh, al Señor, nada me faltará. Entonces, no necesitamos pedirle a nadie. Yeshua es el único intercesor. Él es el camino. Él es la respuesta a todo. ¿Te sientes mal? El mejor amigo es Yeshua. Si necesitas un abrazo, pídele a Yeshua que te abrace, que te guíe, que te consuele. Él dice que en Él tenemos paz. Mi paz les dejo, mi paz les doy. No como el mundo la da. Entonces, la paz, de hecho, Él es el príncipe de paz. Dice la Escritura. Él es el admirable consejero, Padre eterno, Dios fuerte, príncipe de paz. Qué cosa. Admirable consejero. Ay, te amo, Señor. De verdad. El Señor es maravilloso, amigos. Y si tú tienes dudas respecto a esto es una cuestión de religión, no, esto no es religión. Esto es poder, esto es la palabra de Dios. Yahweh no vino a formar cristianos, católicos, no. Él vino por un pueblo que lo ame. Y el que cree es un creyente, simplemente es un creyente en el Señor Jesucristo, en el Señor Yeshua. Y si tú crees en Él, obedeces su ley, te alineas con Él y lo tienes como guía y como único Dios. Ese es el secreto del Evangelio, no hay más. Y tu vida tiene que ser un reflejo de lo que dice la palabra de Dios. Las buenas obras deben ser una consecuencia de la salvación y no un medio para obtenerla. Exactamente. Pues, amigos, espero que les haya gustado esta breve enseñanza. Lo importante es que comiences a conocer al Dios vivo, ese Dios que te puede dar salvación, que te puede ayudar. No hay nada imposible para Él, nada. Él mismo dijo, ¿acaso existe algo imposible para Dios? Nada. Pues yo te invito a que le des un like a este video, que si no te has suscrito, te suscribas. Y pues yo soy Daniel Marzoa. Yo, Hugo Solís. Y nuestro deseo para ti, para toda tu familia es Yevarejeja, Yahweh, Beish Mereja, Yahweh Yahweh Panabeleja, Bijuneja, Yisá Yahweh Panabeleja, Biesteneja, Shalom. Hasta que nos volvamos a encontrar. Otro año que queda atrás, 1000 batallas que recordar. Otro año, 1000 sueños que debes alcanzar. Piensa seguir luchando solo con tus problemas. Mientras sigas en tus propios caminos, seguirás fracasando y sintiéndote vacío. Déjame orar por ti, para que la luz de la verdad ilumine tu vida. Búscalo mientras puedas ser hallado. Búscalo y tendrás verdadera paz. Búscalo y podrás tener por primera
puedas ser hallado. Búscalo y tendrás verdadera paz. Búscalo y podrás tener por primera vez un feliz año nuevo, un año lleno de prosperidad, con la bendición del gran yo soy. Búscalo mientras puedas ser hallado. Búscalo y tendrás verdadera paz. Búscalo y podrás tener por primera vez un feliz año nuevo y un año lleno de prosperidad, con la bendición del gran yo soy. Búscalo mientras puedas ser hallado. Búscalo y tendrás verdad. Yahshua, al Cristo, guiando tus pasos. Déjame orar por ti, para que la luz de la verdad ilumine tu vida.